Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el Salmo 110. Y después vamos a pasar, igualmente parados, a dos textos del Nuevo Testamento. Así que comencemos leyendo Salmo 110, puestos en pie, y continuamos parados con las siguientes lecturas. Dice el Salmo 110. Esta es la palabra de Dios. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de su poder. Dominará en medio de tus enemigos. En medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora. Tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra. Quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones. Las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Abramos nuestras Biblias en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 20 y 21. Desde el versículo 19, ¿cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Un texto más, Hebreos capítulo 10, versículo 12. Hebreos 10, 12. Hebreos 10, 12. Dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hermanos, delante de nosotros está este tema, la sesión de Cristo. Oremos para pedir que el Señor nos ayude a comprenderlo y que podamos gozarnos en este. Padre, gracias, Señor, porque tanto se nos es revelado en la Escritura. Porque tu Escritura es una mina, Señor, de oro, la cual nunca terminamos, Señor, de contemplar. Y ahora, Señor, delante de nosotros está esta preciosa doctrina de la sesión de Cristo. Te pido, Señor, que me ayudes a ser claro en esta doctrina y que me ayudes a llevar a tu iglesia a gozarse, a regocijarse en ella, al mismo tiempo, Señor, a reaccionar y vivir consecuentemente a esta. Pido tu bendición, pido de tu fortaleza para mí, Señor, espiritual y física. Y también pido de fortaleza a mis hermanos. Señor, tú conoces las debilidades de nuestros cuerpos. Tú conoces el cansancio. Por favor, Padre, capacítanos para poder recibir esta palabra y que nuestra alma sea edificada. Señor, pedimos esto para nutrir nuestra alma, que tanto lo necesita, Señor. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Podemos sentarnos. Hoy volvimos a cantar el credo de los apóstoles en nuestro tiempo de himnos. Y ya hemos avanzado bastante en ese credo de los apóstoles. Ya hemos expuesto de Dios el Padre, del Hijo, de su encarnación,
de su muerte, de su juicio con Pilato, de su sepultura. Incluso ahora podemos cantar con más entendimiento que descendió a los muertos, que resucitó, que ascendió. Pero hay algo, hermanos, que todavía no hemos atendido, y parte de eso que todavía no atendemos es cuando el credo de los apóstoles dice: y se sentó a la diestra o a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y se sentó a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y nos encontramos considerando esto porque ese es justamente el tema de las siguientes preguntas en nuestra catequesis. En su boletín pueden ver justamente atrás, espero que todavía esté vivo, su boletín a estas horas del día y que no haya muerto en el proceso de abanico. Y dice la pregunta 50, hoy toca el domingo 19, y la pregunta 50 dice: ¿por qué las siguientes palabras? Y está sentado a la diestra de Dios. Respuesta: Cristo ascendió al cielo para mostrar que Él es la cabeza de su iglesia y que el Padre gobierna todas las cosas a través de Él. Pregunta 51. ¿Cómo nos beneficia esta gloria de Cristo, nuestra cabeza? Respuesta: primero, por medio de su Espíritu Santo derrama sus dones del cielo sobre nosotros, sus miembros. En segundo lugar, por poder nos defiende y nos mantiene a salvo de todos los enemigos. Hoy nos encontramos considerando la cesión de Cristo, porque el catecismo, después de haber analizado todas las otras partes del credo de los apóstoles, ahora analiza esta confesión. Creo que ascendió a los cielos y está sentado. Creo que Cristo está sentado a la diestra de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son sus implicaciones teológicas? ¿Cómo me consuela? Esas serán las preguntas que intentaré resolver en esta tarde. A manera de introducción, además de estos puntos que he mencionado, tengo que decir, hermanos, que me fue un tanto difícil encontrar material que estudiar para tratar este tema. Busqué, y dentro de mi búsqueda no presumo ser el mejor buscador en internet, pero en español, y prácticamente, hermanos, no encontré mucho, ni un predicador, ni algún libro que trate el tema. Hay algunas teologías sistemáticas que tienen un párrafo y es todo. Incluso en inglés hay poco. De manera que esto me animó todavía más a decir, esto es algo que quizá la iglesia no ha escuchado con detenimiento, de manera que es importante que lo precisemos y traigamos consolación al pueblo de Dios. Porque, hermanos, cuando hablamos de la palabra de Dios y la doctrina, cada jota y cada tilde es valiosa para ministrar a nuestro corazón. Y hoy quisiera demostrarles que al hablar de la cesión de Cristo, es así. Así que hoy intentaré demostrar su importancia para nosotros. Una cosa más. Nuestro enfoque en nuestro catecismo no será tanto como en otras ocasiones, porque las confesiones no son infalibles, ¿verdad? O sea, pueden errar, ¿no es cierto? Sí, estamos seguros de eso, ¿verdad? Y pueden ser mejoradas y corregidas, ¿cierto? Bueno, creo que este es un área del catecismo que es bastante pobre. Estudiando su significado y viendo lo que dice el catecismo, no sé si me van a linchar allá en internet, no importa. Creo que el catecismo y los credos y confesiones pueden ser corregidos y mejorados, y realmente de todas las preguntas que hemos visto es de la que
me siento más insatisfecho, podría ser. Ahora, no esperaba un gran desarrollo, es un catecismo que enseña lo básico. No obstante, sí creo que falta, por lo tanto, sigo un camino más libre en esta exposición. Así que déjenme comenzar entonces, habiéndome introducido así, de nuestro propósito, de la importancia de este tema, e incluso a la luz del poco material que hay, y la distancia o no tanto enfoque que daremos a nuestras preguntas. Déjenme comenzar empezando con una definición. ¿Qué es la cesión de Cristo? Deberíamos comenzar por ahí porque para algunos puede ser un concepto extraño. Entendemos ascendió, pero ¿qué es que ahora Cristo está en sucesión? No sucesión, sino su de suya cesión, ¿sí? Bueno, déjenme dar 3 puntos que nos puede ayudar a comprender qué es la cesión de Cristo. 1, veamos el origen de la palabra. La palabra viene del latín cesio, que hace referencia literalmente al acto de sentarse. No obstante, la palabra en ocasiones es usada de forma metafórica para no solo hablarnos del acto de sentarse, sino que en el acto de sentarse se está llevando a ejecución aspectos formales de un oficio. Por ejemplo, se puede decir a veces de la corte que está en sesión. Miren, esto se remonta hasta esta palabra latina que quiere decir están sentados, puede que estén parados, pero están sentados ejecutando sus oficios formales para la deliberación de ciertas cosas oficiales. Eso es sesión. Bueno, cuando hablamos de Cristo, algo de lo que queremos decir es que ahora entró en un oficio, en un estado donde el concepto de estar sentado nos ayuda a comprenderlo. Y con esto ya los introduje, de que la cesión de Cristo no habla tanto de una postura física que Cristo mantiene ahora en el cielo, sino más bien de una condición oficial que ejerce o que posee en el cielo. En segundo lugar, la cesión de Cristo pertenece a aquellas acciones que son parte de su exaltación. A ver, en la cristología se suele hablar del estado de humillación de Cristo y su estado de exaltación. Se me hace un buen término. No es preciso exactamente, porque hay veces donde se traslapan. Yo creo que cuando Cristo estaba en la cruz, diríamos que su estado de ¿qué? ¿De humillación o exaltación? Humillación, pero como vimos en un sermón de Juan, al mismo tiempo Cristo estaba en un sentido en su exaltación. Y no me puedo meter en todo ese tema, pero lo vimos en Juan y, si no me equivoco, en otra lección de la catequesis anteriormente. Así que hay veces donde hay un traslape, pero en general los términos son útiles. Y lo primero que me dice que el estado de humillación es aquellas partes de la vida de Cristo en donde hubo un acto de humillarse literalmente. Por ejemplo, el nacimiento de Cristo, las condiciones en las que nació, la persecución que vivió al nacer, el rechazo que tuvo de sus hermanos, hablando hermanos judíos y hermanos literal de sangre, la traición de Judas y obviamente la crucifixión. Bueno, ¿dónde termina el estado de humillación de Cristo? Bueno, alguien diría en la resurrección. Según mi postura sobre el concepto de descendió a los infiernos,
la humillación de Cristo termina y su exaltación comienza, si se acuerdan, hablé de una V que ocurre justamente al descender a los muertos para tomar cautiva la cautividad, y ese es su inicio de exaltación. ¿Cuáles son los componentes de esta exaltación? ¿Cuáles son de este estado de exaltación? ¿Cuáles son los componentes? Dice el Catecismo Menor de Westminster: la exaltación de Cristo consiste en haber resucitado de los muertos al tercer día, en haber ascendido al cielo, en estar sentado a la diestra del Padre y en venir el último día a juzgar al mundo. Esa será nuestra próxima lección. Cristo viene a juzgar el mundo. Bueno, con esto quiero decir que el acto de cesión es algo, o el estado de cesión es uno en el cual Cristo entró después de resucitar. La cesión, este estado oficial, por llamarlo así, en el que entra Cristo, ocurre después de la resurrección. Es el trono, o es la gloria que se le da. Así que, ¿qué es la cesión? Es aquel estado en el cual Cristo está en virtud de haber consumado la obra en la tierra, oficio o estado que se le da como recompensa por su sacrificio. 3, y con esto termino mi definición para ir a la exposición bíblica. 3. ¿Por qué tratar diferente la ascensión que la cesión de Cristo? ¿Por qué tratarlos en dos aspectos? ¿Por qué no los unimos? Bueno, hay aspectos donde parece que se traslapan, ¿no? No obstante, hay diferencias muy claras. Y cada uno de esos puntos nos da consolación, de manera que debemos tratar cada uno por separado. Así que déjenme leerles la cita de un autor donde nos ayuda a distinguir la diferencia entre la cesión y la ascensión de Cristo. Él dice así: primero, el propósito de la ascensión fue que Cristo se sentara a la diestra del Padre. Esa es la primera diferencia. No son lo mismo. Él ascendió para sentarse. 2, Cristo solo ascendió una vez, pero se sienta a la diestra del Padre para siempre. Si consideramos la ascensión, el acto en donde Cristo fue levantado y llevado en medio de las nubes, nos gozamos en lo que pasó hace 2000 años. Pero si consideramos la cesión, lo consideramos a Cristo ahora, tal como está. Esto es valioso. Fíjense que los otros estados de exaltación ocurren en el pasado en un sentido, aunque tienen consecuencias para el futuro, pero tal cual, es el estado en el cual Cristo está. Tercero, ascender a los cielos no siempre conduce a sentarse a la diestra del Padre. Los ángeles ascienden y los creyentes ascenderán, pero solo Cristo se sienta en el asiento de honor para gobernar. O sea, la cesión de Cristo no es algo que todo aquel que asciende recibe. Es algo único de Él. Ahora, nosotros en unión con Cristo participamos en los beneficios, pero solo hay uno sentado en el trono: Cristo. Solo hay uno sentado en el trono en este sentido: Cristo. Habiendo hecho esta breve introducción, esto me da paso, al saber de lo que estamos hablando, a poder ir a las Escrituras a contemplar la doctrina como tal. Y hermanos, he decidido en esta exposición bíblica hacerlo en dos partes. En primer lugar, quiero que veamos la cesión como consumación de su obra. Un defecto he notado en algunos exponentes de la cesión de Cristo, y es que el único aspecto que suelen enfatizar es el aspecto que tiene que ver con su gobierno.
el aspecto que tiene que ver con su dominio, poder, juicio y demás. Y de hecho, en un sentido, el catecismo ignora este aspecto que yo quiero mencionar. Y es este, que en primer lugar lo que entendemos de la cesión de Cristo es que Él descansa o descansó de su obra. Abran sus Biblias en Hebreos capítulo 1. Nuevamente, Hebreos capítulo 1, para que no nos desacostumbremos tanto. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Dice el texto: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, vean esto, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hermanos, esto es interesante que el autor de Hebreos menciona, si no me equivoco, una sola vez la resurrección de Cristo en todo el libro. Pero menciona varias veces explícitamente o por inferencia la cesión de Cristo. Por ejemplo, abran sus Biblias en mismo Hebreos 8:1. Hebreos 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos a tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Hebreos 10:12, el texto que leímos hace un momento. Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra del Padre. Primero que todo, ¿qué nos enseña la doctrina de la cesión de Cristo? Nos enseña que Cristo consumó y verdaderamente terminó la obra que vino a hacer aquí en la tierra. ¿Por qué el autor de Hebreos insiste en esto de se sentó, se sentó, se sentó? Porque en el antiguo pacto, hermanos, cuando el sacerdote ejecutaba su oficio, la escritura insiste que lo hacía de pie, no se sentaba. Es más, el próximo año tendría que regresar. No se podía sentar ceremonialmente, no había asiento en donde recargarse. Y dice Hebreos que ellos ministraban de pie. Y alguien dice, ¿por qué les interesa decirnos que estaban de pie? ¿Por qué no solo ministraban? Porque al estar de pie enfatizan que no había descanso en el ofrecimiento de sacrificios. Pero que Cristo, vean cómo insiste estos tres pasajes de Hebreos, habiéndose ofrecido, se sentó, enfatiza entonces que la cesión de Cristo implica, en primer lugar, que la obra que Él vino a realizar se consumó, se terminó y no hay nada más que hacer. Cristo gritó en la cruz. Niños, ustedes memorizaron esto. ¿Se acuerdan aquella palabra difícil griega que aprendimos en todo un sermón? Empieza con te. ¿Te acuerdan, niños? Tetelestai. ¿Y qué significa esa palabra? Consumado es. Bueno, la evidencia de que todo fue consumado es evidenciada cuando el Hijo, al ascender a los cielos, el Padre, ceremonialmente hablando, metafóricamente hablando en un sentido, le da el asiento del descanso. Cristo
está sentado a la diestra. ¿Y qué aprendemos de esto? Que la obra está consumada, que no hay más que hacer. Que aquellos sacerdotes que no se podían sentar porque necesitaban volver a ofrecer sacrificio, volver a presentar sacrificio ante Dios, realmente ya se pueden sentar, porque el sumo sacerdote por excelencia, Jesucristo, al ofrecer sacrificio, satisfizo a Dios y ya no hay más requerimiento. Por lo tanto, descansó de su obra. Y hermanos y amigo, ¿qué te dice esta palabra a ti? Querido hermano, que nosotros también descansamos de nuestras obras. Todos nosotros nacimos bajo un pacto ya quebrado, el pacto de Adán. Y en nuestro engaño y en nuestro error, intentábamos ganar el favor de Dios por medio de obras. Pero Jesucristo vino a lograr la salvación y se sentó. Y ahora invita al pecador, te invita a ti que estás fuera de Cristo a venir y descansar en Él. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Descansad de vuestras obras. Descansad de vuestro tejimiento, de esas hojas de higuera que intentan ponerse para cubrirse. Descansad porque Cristo se ha sentado a la diestra del Padre. Porque ha consumado el sacrificio, porque ya no hay más que hacer. ¿Qué me enseña la sesión de Cristo? Que Cristo ha consumado la obra y que por lo tanto tengo seguridad de que mis pecados han sido perdonados y no hay nada más que tengo que hacer para el perdón de mis pecados. Querido hermano, ¿cómo viene esta doctrina a refrescar tu alma esta tarde? ¿Has caído? ¿O te sientes insuficiente para la vida cristiana? ¿Que no agradas al Señor? ¿Que no cumples la meta? Hermano, quiero traerte solaz y consuelo. Cristo está sentado a la diestra del Padre, de manera que no hay nada más que tengas que hacer para ganar el perdón de tus pecados. No hay nada más que tengas que hacer para recibir el perdón de parte de Dios. No hay nada más que hacer para recibir su favor. Cristo está sentado a la diestra del Padre. Pero en segundo lugar, la sesión de Cristo me enseña que no solo Él descansa de su obra, manifestando así que está completa, sino que ahora gobierna con toda autoridad y todo poder. Este es el otro significado que es de hecho el significado que prevalece en nuestro catecismo. Abran sus Biblias en Marcos capítulo 16. Marcos 16, donde nos menciona esta verdad. Versículo 19. El Señor, después de que habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con señales que les seguían. Amén. Ahorita voy a mencionar este aspecto, porque hay una relación entre que Cristo se sentó y ahora nosotros salimos a predicar ayudados con señales. Porque yo sé que hay un debate sobre este texto, sobre
si estaba en los manuscritos originales, hermanos, yo realmente no me creo mucho de eso no estaba en los manuscritos originales y tengo razones para decir por qué, aunque eso es para otra historia. Que no se me ha olvidado que les debo una enseñanza de eso y les debo la predicación de Juan 8. Sí es Juan 8, ¿no? Así que a lo mejor un domingo de estos por la tarde predicaré Juan 8, porque después de haber investigado y haber hecho mi propio estudio sobre el criticismo textual, haberlo enseñado en el seminario, no sé cuántas clases fueron, 4 o 3 clases, estoy convencido, perdón por esto ya fue por meterme en problemas y abrir mi boca donde no debía, pero estoy convencido en la tradición de Robinson que el texto bizantino es el texto más fiable y que el texto alejandrino, ese que dice no está en los manuscritos más antiguos, realmente no es confiable, y que el texto bizantino es el más confiable. Ok, si tienes alguna duda de eso al final, acércate, porque si no voy a seguir enredándome mis palabras y se me va a acabar el tiempo. Ok, ¿dónde estábamos? Marcos 16, 19. Abran ahora sus Biblias en Hechos 2:33. Hechos 2:33. Dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Fue el 32. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahí está la interpretación del Salmo 110. ¿Qué significa? Siéntate hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Lo veremos con más detalle en Hebreos próximamente, que se toca en Hebreos, no sé si es el 1 o el capítulo 2, pero próximamente lo atenderemos. El punto aquí es que el acto este vocablo de sentado a la diestra significa que el Padre otorgó a Cristo como mediador autoridad y poder para juzgar sobre todo el mundo, sobre todo el cosmos. Y me ayuda lo que prediqué hoy a las 11, porque aquí tengo que hacer una distinción. Cristo es soberano rey en virtud de ser Dios, pero este texto nos habla del poder soberano que tiene Cristo en virtud de ser mediador. Vean esto: debido a que Cristo se entregó y fue resucitado y obedeció al Padre, el Padre lo ha hecho Señor y Cristo. Como Dios, Él no puede ser hecho Señor y Cristo, Señor y soberano. Pero como Mesías sí podía ganar eso, porque la humanidad no lo tenía de facto, sino que Cristo, como el Logos encarnado, tenía que ganarlo. Y eso significa, en segundo lugar, sucesión. Generalmente se usa que está sentado a la mano derecha, porque generalmente los hombres son más fuertes en su mano derecha y llevan a cabo sus tareas con su diestra. Por lo tanto, la diestra de Dios es símbolo de su fuerza y ejecución de poder. Debido a eso, Cristo se dice que está sentado a la diestra de Dios, porque Él es el que ejerce el poder y la soberanía. Hermanos, se usa un término teológico para explicar esto. Se le llama vicerregente. Un vicerregente. ¿Qué quiere decir esto? Uno que representa, uno que administra. De hecho, esa palabra regente, de ahí se deriva nuestra palabra común que usamos en el concepto y en la relación de la administración de empresas, en donde se habla de un gerente. Esta es una palabra latina que quiere decir aquel que está en lugar de, aquel que administra en lugar de. Cristo es aquel que ejecuta todo lo que el Padre ha determinado para la humanidad. Recuerden ese texto que tanto les cito a través del tiempo que he estado aquí.
Apocalipsis 5, que se pregunta el ángel, ¿quién podrá desatar los sellos? O sea, ¿quién podrá llevar a cabo los juicios, los planes, los decretos de Dios? El ángel dice, no hay ninguno. Y entonces Juan llora y después comenta, bueno, hay uno, el león de la tribu de Judá. Y voltea Juan y ve al cordero como inmolado. Es lo que tenemos aquí. Cristo, por su sacrificio, fue coronado por el Padre como aquel que llevará a cabo la ejecución de sus juicios. Eso significa que está sentado a la diestra de Dios. Hermanos, es un lenguaje metafórico. ¿Por qué? Porque Dios no tiene diestra, ¿verdad? Porque Dios es espíritu. Y un espíritu no está compuesto por manos y pies. Es un lenguaje metafórico. Ahora, Cristo sí tiene una diestra, pero dice que está sentado a la diestra del Padre. Esto es un lenguaje para decir, Cristo ha sido el designado para ejecutar todo plan del Padre sobre la humanidad. Dice además un autor, debido a que los hombres consideran su diestra como la más valiosa, pondrán a los que desean honrar a su mano derecha. Recuerdan que Salomón hizo algo en su reino. ¿A quién le dio el asiento de la derecha? Desde ahí ya veíamos el problema del matriarcado. Esas cosas. Bueno, sí. A ver cuánto dura, hermanos. Quizá hoy tendrán la bendición de que acabemos temprano. ¿Por qué? Son las últimas pilas que nos quedan, hermanos. No, vamos, ya me falta 3 minutos, ¿sí? ¿A quién le dio el asiento? Betsabé. ¿Por qué le dio ese asiento? Por cuestión de honor, de gloria, de honra. Así que el Padre, al decir las Escrituras que está sentado a la diestra del Padre, está diciendo que le ha dado a Cristo el honor en virtud de ser mediador. Tengo que enfatizar eso una y otra vez. Por ser mediador, de ejecutar los planes de Dios. El Dios encarnado, Jesucristo hombre, será el encargado de ejecutar los decretos eternos del Padre sobre la humanidad. Hermanos, esto debe darnos seguridad, que aquel que va a ejecutar el gran juicio de Dios es nuestro fiador. ¿Es el tuyo? Déjenme concluir esto, llevándolo a una aplicación más formal, a través de considerar brevemente la ascensión de Cristo y sus 3 oficios. Se habla del triple oficio de Cristo. No dividimos a Cristo en estos oficios, pero su único oficio de mediador se divide en 3 partes: sacerdote, profeta y rey. Muy brevemente, Hebreos 8:1, el que leímos, insiste que a la luz de que Cristo está sentado, la iglesia debe ser consolada porque hay un verdadero intercesor delante del Padre. Hermanos, ¿tienes necesidad en tu vida espiritual para seguir luchando y peleando las batallas de la fe? Cada domingo, hermanos, tengo el privilegio, porque es un privilegio para mí, de sentarme y escuchar diferentes pruebas, diferentes problemas, diferentes victorias. Pero a todos los que están sentados en esta tarde, que he podido escuchar o no he podido escuchar, pero que están batallando y luchando, puedo decirles esto: tienen acceso al trono de la gracia, porque Cristo está sentado a la diestra del Padre. ¿Y qué significa que está sentado a la diestra del Padre? Que ahí tenemos un intercesor perpetuo.
que nos hace aceptos. Déjenme intentar ilustrar eso. Podemos imaginarlo así. Hay veces que los niños se están portando mal, a veces. Y entonces los papás le dicen, el papá le dice a la esposa o al revés, pásame la vara y la pone en la mesa. ¿Qué pasa cuando la vara se pone en la mesa? ¿Qué hacen los niños? Espero que, ¿quién dijo que nada? Dice, lo mismo que estaba haciendo, portarme bien. Ajá. Bueno, si tienen niños normales, lo que van a hacer es, luego se cuadran, hermanos, ¿sí? Bueno, que Cristo está sentado a la diestra de Dios. Es ese recordatorio al Padre de que eres acepto, hermano, ante Él. ¿Has caído, hermano? ¿Has fallado esta semana? Puedes acercarte a Él. Hay veces que vienen hermanos y dicen, hermano, no puedo tomar la cena. He caído, he fallado. Y yo digo, pero ¿quieres luchar? Sí, sí quiero. Entonces ven y toma la cena, porque su gracia se derrama a nosotros, no solo a través de su palabra, sino a través de la Santa Cena, y por medio de ella eres fortalecido. Hermano, tienes un sumo sacerdote que te fortalece, porque el Padre lo recibe con una obra consumada y ahora nos bendice con bendiciones espirituales en Cristo Jesús, porque está sentado. ¿Recuerdan Efesios capítulo 1? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendice con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Déjenme leerles ese pasaje exactamente, porque si no me equivoco, al menos que lo esté medio acomodando en mi mente, de hecho dice que estamos sentados con Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 3. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles hermanos Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. No dice que está sentado, pero sí en los lugares celestiales en Cristo Jesús. En segundo lugar, como profeta, Cristo al estar sentado derrama el Espíritu Santo. Y ya no podemos ir a Hechos capítulo 2, versículo 33 y 34 en adelante. Pero cuando se revela que Cristo está sentado a la diestra, ¿cuál fue la manifestación visible de ese hecho? Los dones. Es lo que argumenta Pedro. ¿Recuerdan en su sermón de Pedro? Quiero demostrarles que Él ha sido Señor y Cristo. Esto que ven con estas lenguas de fuego que escuchan, no son otra cosa sino el testimonio que verdaderamente Cristo se ha sentado. ¿Por qué? Porque al sentarse derrama de su Espíritu Santo para con nosotros, sus miembros. Derrama de sus dones celestiales, y es lo que dice nuestro catecismo. ¿Por qué nos beneficia la gloria de Cristo en nuestra cabeza? Primero, por medio del Espíritu Santo derrama sus dones. Hermanos, como profeta ilumina nuestra mente. Como profeta, fortalece a su cuerpo con el conocimiento de la verdad. Y aquí debemos abundar más. Como profeta, al estar sentado a la diestra de Dios, nos bendice con el Espíritu Santo, fortaleciéndonos, iluminándonos, capacitándonos para caminar en esta vida. Y tres, y último, su oficio real. Su oficio real. ¿Qué nos beneficia que Cristo está sentado? Uno, como sacerdote. Dos, como profeta. Tres, como rey. ¿Por qué? Hermanos, porque si está sentado, sus enemigos están siendo puestos al estrado de sus pies. Sí, el mundo está avanzando y a veces parece que los engranes van contrario. Pero según la promesa de Dios del Salmo 110, todo está caminando para que los enemigos de Cristo sean puestos al estrado de sus pies. Por lo tanto, Él es una protección y un amparo de nuestros enemigos. Una protección y un amparo de nuestros enemigos espirituales.
Someteos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él os dará la libertad, Él os dará la victoria cuando fuere tiempo. Hermanos, quiero terminar esto llevando sus pensamientos a Hechos 7:55. Este texto me hizo trabajar un poco en la mente, pero creo que después de ese trabajo viene una consolación importante. 7:55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos solo los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesucristo que estaba a la diestra de Dios. En el griego, o la idea en el texto, es que Jesucristo estaba de pie. Y yo dije, caramba, o está sentado o está de pie. Pero yo mismo me dije, recuerda que es metafórico. No, el texto no quiere decirnos tal cual la posición física. Sentado es una ilustración de que está al poder de Dios para ejecutar sus juicios. Pero ¿qué me dice parado? Hermano, me dice mucho para mi consolación. Que mientras ahora está Cristo en su estado de gloria, en su estado de cesación, de descanso, de dominio y poder, no se ha olvidado de su pueblo que está en la tierra, sino que cuando su amado mártir está muriendo, está de pie para fortalecer a su hijo, para fortalecer a su pueblo, para recibir el alma de su amado. Querido hermano, el rey llegó a su trono. No llegará, llegó. Ampárate bajo su poder, que Él no ha olvidado a su iglesia. Es cierto, cesó en su oficio de sacerdote en el sentido de sacrificio, la completó. Pero cuán ocupado está hoy en día por el bienestar de su iglesia, bendiciendo con bendiciones espirituales, escuchando la intercesión de su pueblo, poniéndose de pie en el día de la angustia de su pueblo, recibiendo el alma de los mártires cuando mueren. Y hermano, listo y dispuesto a escucharte a ti. Ve al Rey. Él tiene suficiente para darte salida en el día de la angustia. Ve al Rey, porque Él está en su trono. Ya no hay más estado de humillación. El Rey está entronado en gloria. Amigo, ¿estás listo para enfrentarlo? Su iglesia sí, porque aquel que es juez es fiador, es salvador. Pero tú, joven, niño, señor, ¿estás listo para enfrentar a este rey? Oh, Él no es como los reyes de este mundo, impíos pecadores, comprados por los sobornos de este mundo. Él ama la santidad. Y sobre los malos hará llover calamidades. Fuego y azufre y viento abrasador será la porción de ellos. ¿Estás en paz con este rey? Porque el Padre a nadie juzga, porque todo el juicio ha dado el Padre al Hijo. ¿Estás listo para enfrentarte a Él? Que Dios bendiga a su pueblo con estas palabras, y que al saber la disposición de Cristo para con nosotros, hoy recibamos la cena así, sabiendo, hermanos, que Él está sentado y parado para bendecir esta tarde a su iglesia con su palabra y las ordenanzas. Iglesia, tienes un gran Salvador. Los hombres somos débiles. No puedes poner la confianza en ninguno de ellos. Pero el Rey inmutable que está sentado en el trono,
En Él puedes confiar. Que Dios bendiga a su iglesia con su palabra. Y ahora pidamos que bendiga a su iglesia con esta santa ordenanza. Oremos para recibir la cena del Señor.